Hola, qué bueno que están aquí, porque me acabo de acordar de una historia que me gustaría contarles. Seguramente la conocen, pero denme chance. Hay una razón por la cual les voy a contar esta historia en particular. Imagínense lo siguiente. John Watson, confundido. Ajá, John Watson, el fiel compañero de Sherlock Holmes. Está confundido porque lo hicieron regresar a la posada en donde él y el detective estaban hospedados, cerca de las cataratas de Reichenbach, porque hay una mujer que necesita de asistencia médica. La cuestión aquí es que la mujer no existe, la gente no sabe de lo que está hablando, y lo peor de todo es que ha dejado a Sherlock solo enfrentándose a su más acérrimo enemigo, James Moriarty. Asustado, Watson corre de vuelta a las cataratas, pero se da cuenta que ha llegado demasiado tarde. Lo único que queda de su más querido amigo son una serie de pisadas que terminan al borde del precipicio y una carta dirigida a él. Ok, Sherlock ha derrotado a James Moriarty, pero eso le ha costado la vida. ¿O no? Al menos eso es lo que nos hicieron creer. Poco después de la publicación del problema final, que es como se titula la última aventura de Sherlock Holmes, la presión de los seguidores del detective hacia el autor, Arthur Conan Doyle, fue creciendo exponencialmente, pidiéndole más aventuras de un personaje al cual ya le había puesto punto final. La cuestión aquí fue que cedió a la presión. Eventualmente publicó otras historias. Primero, El Sabueso de los Bakersfield, previo o ubicado temporalmente antes del problema final, y La aventura de la casa vacía, historia en la cual precisamente Sherlock regresa de entre los muertos. Nuevas aventuras le deparaban al detective. Lo que están escuchando, lo que les estoy contando, sucedió aproximadamente en 1903. Y se los estoy contando porque este es uno de los ejemplos más viejos de lo que sería el retcon. De nuevo, los saludo con gusto. Mi nombre es Atticus y este es el video inaugural del Trono del Lich. Creo que lo primero que ustedes deben preguntarse, si no es que ya están familiarizados con el tema, es ¿qué es el retcon? ¿Con qué se come? ¿Qué lleva? Vaya, el retcon en sí es la herramienta que los autores utilizan para prácticamente salirse con la suya. Retcon es una contracción de palabras en inglés, que si traducimos sería algo como continuidad retroactiva, retrocontinuidad, retconeado, como ustedes quieran llamarle. Y básicamente es un recurso literario que toma formas o narrativas previamente establecidas en la obra y los cambia sin más. Así como todo en la vida, los contenidos de ficción son propensos al cambio. Y al utilizar el retcon, el autor tiene herramientas para tocar nuevos temas, utilizar mundos paralelos, hablar de personajes que ya había olvidado, sin, en la medida de lo posible, contradecirse con algo que ya estaba colocado, algo que creíamos que ya estaba en piedra. ¿Ven que no? Si ustedes son lectores de cómics, no me extrañaría que ya sepan lo que es el retcon, la forma en que el retcon les ha afectado, porque al menos en los cómics, desde los 80s, o al menos mínimo desde los 80s, ha sido utilizado sin ton ni son. Y es algo que se ha propagado a las demás obras de ficción. ¿Qué quiero decir? Que si no lo han sentido, si no estaban familiarizados, probablemente ya han sido víctimas del retcon. Ahora, creo que lo siguiente que ustedes se preguntarán es, bueno, ¿y los ejemplos? Atticus, dame ejemplos, explícame cómo es que el retcon ha permeado en tanto contenido. Y sí, les puedo dar muchos ejemplos y me gustaría iniciar precisamente con los cómics, que les mencionaba, ¿no? Que los cómics es donde más comúnmente se presenta el retcon. Tenemos, por ejemplo, Flashpoint, ¿no? El evento Flashpoint de DC Comics, en donde el Flash hace un viaje en el tiempo. Algunas cosas salen bien para él, otras no tanto.
Y al momento de querer corregir esta línea temporal alterna, modificar la cuestión del continuo espacio-tiempo, unifica 3 líneas temporales separadas para crear una sola. Esto con la cuestión de poder enfrentar a un mal mayor eventualmente, que eventualmente ese mal mayor es el Doctor Manhattan, porque una de las líneas temporales es precisamente el universo de los Watchmen. Esto provoca no solamente este nuevo contenido, esta nueva historia que va a surgir, sino también la oportunidad de DC Comics de lanzar nuevos títulos, de publicar nuevos títulos bajo el manto de The New 52. En The New 52, o los nuevos 52, tenemos 52 títulos de los personajes más conocidos de DC Comics, pero con cambios, pequeños cambios, cuestiones de sus orígenes, cuestiones de sus edades, y esto es un claro ejemplo del retcon. A su vez, le dio oportunidad a la editorial de desechar algunos otros títulos y cancelar otros, ¿no? Hablando, por ejemplo, de cuestiones de películas, tenemos Halloween, la serie de películas de terror de Halloween con el eterno enfrentamiento entre Laurie Strode y Michael Myers. Recientemente sacaron una trilogía que está a punto de terminar este año con Halloween Ends. Pero la cuestión con esta trilogía es que la primera película, que es nada más titulada Halloween, es una secuela directa a la primera película de Halloween, la de 1978. Y en medio de estas hay otra serie de películas, varias películas, Halloween H20, La maldición de Michael Myers, etcétera, etcétera, que ya no son consideradas. Y esto forma parte de cómo permeó el retcon en esta serie de películas. Ya veremos si al final del año encontramos una conclusión, una verdadera conclusión al enfrentamiento de estos dos personajes. La verdad yo lo dudo. Otro más, televisión. Hablando de la serie de ciencia ficción más longeva de todos los tiempos, que es Doctor Who. Doctor Who ha tenido a muchos protagonistas a partir del recurso de regeneración del Doctor y mucha gente que se ha hecho cargo de las historias, entre ellos Stephen Moffat. Stephen Moffat, en su corrida trabajando en Doctor Who, introdujo al Doctor de la Guerra o al War Doctor. Este retcon permitió contar nuevas historias, introducirlo en medio de 2 regeneraciones y poder considerar orígenes distintos, destinos de ciertos lugares cambiados, por poner algunos ejemplos. Hablando de Doctor Who, existe un spin-off de una organización dentro de la serie, que precisamente se llama Torchwood, en donde hay una medicina, una pastilla, un medicamento que le dan a los personajes para olvidar, para borrarles la memoria. Y bueno, ¿cómo creen que se llama? Irónicamente, o no tanto, el medicamento se llama retcon. ¿Coincidencia? No lo creo. Finalmente, me gustaría hablar de Harry Potter. Y digo finalmente porque esta cuestión del retcon podría continuar por horas y horas y podría dar muchos ejemplos. Pero ese no es el punto, ¿no? Al final del día podemos platicar más a fondo, ya sea en los comentarios o si quisieran que hiciera un video específico de estos ejemplos, con gusto lo hacemos. ¿Por qué Harry Potter? Porque recientemente, si bien se acuerdan, sacaron una serie de películas basadas en Animales Fantásticos. Animales Fantásticos fue un libro de acompañamiento, ¿no?, a la serie principal de Harry Potter, en donde se hacían descripciones de criaturas mágicas, datos curiosos, ubicación y demás. Escrito por Newt Scamander. Newt Scamander es el protagonista de esta serie de películas, en conjunto con otros personajes nuevos y conocidos por igual, y cuentan a través de sus travesías una amenaza previa a Voldemort, que es el ascenso de Gellert Grindelwald, ¿no? La cuestión no es la historia en sí, algunos detalles de guión probablemente, que también podría discutirse, pero dentro de la historia que quieren contar, agregan cosas que cambian totalmente el canon, y quédense con esa palabra, canon, de lo que conocemos del Niño Mago. Una de ellas es el nacimiento de Minerva McGonagall, porque ya se había establecido que era en 1935. Esto dentro de los escritos que estaba en la página web Pottermore, hoy día conocido como Wizarding World. La cuestión es que si nació en 1935, ¿por qué está en las películas de Animales Fantásticos? ¿No? Ese es uno de los primeros debates. El segundo, por ejemplo, es Jacob Kowalski en Hogwarts, un muggle
en una escuela de magos, son cuestiones que causan mucho escozor. O fuera de lo de Animales Fantásticos está la obra de The Cursed Child, ¿no? El legado maldito. Esta obra que no he visto, pero que he podido leer a partir del guión, nos cuenta una serie de aventuras que hacen que veas el Cáliz de Fuego de otra manera. Y la cuestión es que también podría debatirse, forma parte del canon, me han cambiado esto que he vivido años entendiendo de una manera a partir de esta nueva historia, lo ponemos en la mesa. Pero son ejemplos claros de lo que podría ser el retcon. Fuera de los debates, de las acaloradas discusiones que han tenido con sus amigos, todos estos ejemplos son retcon, continuidad retroactiva. Han sido víctimas de ella y simplemente ha sido eso. Capricho quizá, quizá no, pero es retcon a final de cuentas. ¿Dónde entra el canon en todo esto? Porque al final del día también está en el título del video, ¿no? Miren, la cuestión que sucede con el retcon es que nos frustra. Hay un cambio, nos lo imponen, y siendo renuentes al cambio, porque somos inherentemente renuentes al cambio, no nos gusta en un principio, pues lo negamos, ¿no? Y en este sentido, nosotros como consumidores, como seguidores de cierto contenido, nos hacemos guardianes del canon. En este sentido, no vamos a aceptar tan fácilmente estos cambios y vamos a cuestionarlos siempre, ¿no? El problema no es eso. El problema es que no consideramos que puede existir el retcon en nuestros contenidos y utilizamos el canon para negar los cambios. Es el método de defensa más común que se presenta en algunos de los seguidores de estos contenidos que mencionaban y otros más que no mencioné en este video, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Que todos somos propensos al retcon y vamos a encontrarlos muy disimuladamente probablemente o explícitamente en los nuevos contenidos. El punto es que yo he escuchado en algunos videos, leído algunos textos, en donde algunas personas, algunos autores dicen, yo solo considero canon aquello que está en los libros, aquello que está en esas películas específico, o bien lo que sale directo de la boca del autor, nada más. Está bonito, está bien, no hay ningún problema ahí. El problema es no aceptar que el retcon podría suceder en cualquier momento, ¿no? Como les mencionaba, nada está exento de esa situación. Y en favor de nuestra paz mental, en favor de evitar discusiones innecesarias, es importante aceptar esa situación, ¿no? Al final del día, debido a cuestiones externas, cuestiones internas, propias de la mente del autor, los cambios van a suscitarse. No me malinterpreten, no me malinterpreten. Aceptar el retcon no es fácil, para mí no es fácil, no ha sido fácil, es muy complicado aceptar que fuiste víctima de ello, que no lo notaste en su momento. Porque sí, lo sé. Sé que yo les estoy diciendo que acepten la herramienta, que ahí va a estar, que puede suceder. Sí, pueden admitir que va a existir algún momento en que lo apliquen en alguno de los contenidos que consuman, pero es totalmente válido que nos disguste el resultado final. El punto es saber que todas las historias, los personajes con los que crecieron, van a seguir ahí, dentro de su imaginario, dentro de sus recuerdos, dentro de las cosas buenas que les hace sentir. No los van a dejar solos. Simplemente están enriqueciendo aquello que ustedes ya sabían, o en su defecto, va a abrir puerta a nuevos paradigmas, nuevas discusiones, nuevos foros de discusión o incluso nuevos amigos. Ustedes deciden qué hacer con lo que les mande o que les brinde el retcon. A final del día, el retcon ha ayudado a entender o justificar cuestiones tan burdas como la falla de la estrella de la muerte, el agujero, para que pudiera ser destruido, fue justificado en Rogue One, un sabotaje por parte de Galen Erso para ayudar a la alianza, ¿no? A la alianza rebelde. Otros detalles que podrían formar parte de un retcon y que son más debatibles son aquellos cambios que se hacen sin consulta del autor o sin consulta de las fuentes oficiales. Ahí sí, yo creo que podríamos empezar un debate más serio, ¿no? ¿Hasta qué punto el retcon es válido a pesar de la existencia y a pesar de que se puede utilizar, ¿no? Y bueno, podríamos decir más acerca del retcon, tener más discusiones y eso es lo que quiero.
Por favor, comenten qué es lo que piensan acerca de este tema, qué les pareció este primer video. Como les dije, es el video inaugural del Trono de Lich. Espero que les haya gustado, qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría que yo les hablara. Y bueno, sin más que agregar, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.